Muy bien, chicos, pues buenos días. Vamos a continuar con el curso de termodinámica, que en este caso pues seguimos en la unidad 3, pero ya pasamos a lo que es el capítulo 4 del libro, y este capítulo 4 habla o trata sobre la aplicación de la primera ley de la termodinámica, pero a lo que se conoce como volúmenes de control, que eso ya lo estuvimos viendo en la presentación que les mandé. En este caso, en los volúmenes de control también hay sistemas que se consideran como de flujo permanente y otros no permanentes, pero vamos a ir viendo algunos ejemplos de cada uno de ellos. También vimos los sistemas más comunes de ingeniería en los que se aplican este tipo de sistemas, y pues bueno, ya vimos que hay toberas, difusores, turbinas, intercambiadores de calor, bombas, o bueno, cómo calcular la potencia de una bomba, válvulas de estrangulamiento, etcétera. Entonces, vamos a ir abordando diferentes ejemplos con diferentes sistemas, aplicando lo que ya viene en la parte teórica. Lo que sí les recomiendo también es que, además de lo que está aquí en el ejemplo, si tienen algunas dudas o si quieren profundizar o entender un poquito más acerca de cómo es que se hacen algunas de las deducciones, vayan ahí a la parte de teoría. ¿Por qué? Porque cada sistema se trata de manera diferente, es decir, no es lo mismo el análisis de un sistema en el que estamos hablando de una tobera a analizar un sistema que se trata de un intercambiador de calor. Para empezar, los flujos son diferentes. En uno tenemos dos tipos de fluidos que se involucran, en otro solamente es uno. Entonces, por eso las ecuaciones que utilizamos en cada uno de los sistemas es diferente, y el cómo asumimos el eliminar un término o el considerarlo dependiendo del que es, bueno, la respuesta va a estar ahí en esa parte. Entonces, también hay que complementar lo que hacemos aquí en los videos con la información que viene ahí en el libro, el análisis individual, y que cada quien vaya formándose su propio conocimiento o la forma de analizarlo. Quizá a lo mejor ustedes encuentren una manera incluso más sencilla de lo que yo lo abordo, y está perfecto. O sea, no es una receta de cocina. Cada quien podemos razonarlo de forma distinta, pero siempre y cuando respetemos lo que son los fenómenos físicos o lo que está ocurriendo en este tipo de sistemas, pues cada quien lo puede resolver de forma distinta. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a empezar con los ejercicios correspondientes al capítulo 4. En este caso vamos a resolver el ejercicio 4.15, que dice lo siguiente: vapor a 5 megapascales y 500 grados centígrados entra en forma permanente a una tobera con una velocidad de 80 metros por segundo y sale a 2 megapascales y 400 grados centígrados. El área de entrada a la tobera es de 50 centímetros cuadrados y se pierde calor a una relación de 90 kilojoules por segundo. Determine, inciso A, nos dice la relación de flujo de masa del vapor, inciso B, la velocidad de salida del vapor, e inciso C, el área de salida de la tobera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para resolver estos problemas, recomendación: hagan un diagrama del sistema, tomando en cuenta qué tipo de sistema es decir, en este caso tenemos una tobera, y la forma más sencilla de representarlo es esta. Yo en este caso sí les pido una disculpa, no soy tan buena dibujando y mucho menos en el pizarrón, pero bueno, el objetivo es representar lo que son las salidas, las entradas, los flujos, o que toda la información que nos da el problema, dónde la vamos a ubicar en el diagrama, es importante. Entonces, aquí lo primero que hacemos es dibujar la tobera. Una tobera siempre tiene una entrada más ancha que la salida, por eso se llama así. Y entonces la información que nos dice es que en esa tobera hay vapor a una presión de 5 megapascales y 500 grados centígrados. Eso es lo que está dentro del volumen de control. Nos dice que es un sistema permanente y que hay una transferencia de calor de 90
nos especifica que a la salida el vapor sale con una presión de 2 megapascales y una temperatura de 400 grados centígrados, y nos dice que la velocidad de entrada es de 80 metros por segundo y el área de entrada de la tobera es de 50 centímetros cuadrados. Nos está pidiendo que calculemos el flujo de masa en el sistema, nos pide que calculemos la velocidad de salida del vapor y el área de salida de la tobera. Entonces, para poder resolver esto, pues hay algunas ecuaciones que, como les digo, ya vienen ahí, por eso también hicieron su fichero para que hicieran los diagramas de cada uno y pusieran las ecuaciones que se utilizan para cada sistema. Entonces, en este tipo de sistemas tenemos una fórmula para, nos vamos a ir en orden. El inciso A nos pide el flujo de masa. Entonces, ese flujo de masa es igual a la velocidad 1 por el área 1 entre el volumen específico 1, obviamente, ¿verdad? Entonces, esta fórmula la podemos utilizar para lo que está en el sistema o incluso en la salida del sistema, pero depende de los datos que vamos a utilizar acá. Entonces, en este caso, estas fórmulas, les digo, vienen ahí en el capítulo 4, se van a la sección de toberas y difusores y ahí viene la explicación y toda la deducción de estas ecuaciones. Entonces, nos pide la velocidad 1, si la tenemos, que serían los 80 metros sobre segundo. El área 1 también la tenemos, que serían los 50 centímetros cuadrados, y nos pide el volumen específico 1. Para el volumen específico 1 vamos a tomar en cuenta las condiciones del vapor. Nos dice que está a una presión de 5 megapascales y temperatura de 500 grados centígrados. Entonces, a sus tablas, que ya son las de siempre, nos vamos a ir a las tablas de vapor y buscamos la presión de 5 megapascales. Entonces, aquí están 5 megapascales. La temperatura de saturación son 263 grados centígrados. Al nosotros tener una temperatura mayor a la de saturación, asumimos que es un vapor sobrecalentado. Entonces, si es un vapor sobrecalentado, pues me voy a las tablas, que es la A6, busco los 5 megapascales, que aquí están, y me voy a los 500 grados centígrados, y entonces ahí encuentro el volumen específico 1, que sería 0.6857 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, el volumen específico 1 va a ser igual a lo que les decía, 0.06857 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, esto considerando estas condiciones iniciales, asumiendo que es un vapor sobrecalentado debido a esas condiciones precisamente. No es que lo estemos sacando de la manga, ni mucho menos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sustituir esa información que ya tenemos en esta fórmula, que nos quedaría de la siguiente manera. El flujo de masa sería igual a la velocidad 1, que son los 80 metros sobre segundo, por el área 1, que serían 50 centímetros cuadrados, entre el volumen específico 1, que sería 0.06857 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, aquí las unidades de flujo de masa, pues obviamente deben de ser masa sobre tiempo. En este caso nos quedarían kilogramos por segundo. Tenemos que eliminar los metros cúbicos, pero el área está en centímetros cuadrados. Entonces decimos, o agregamos un factor de conversión en el que decimos que un metro cuadrado es igual a 100 centímetros al cuadrado. Entonces, de esa forma, elimino los centímetros, elimino estos metros cuadrados, con los otros me dan los metros cúbicos y me quedarían kilogramos por segundo. Entonces, de esa forma, hago las operaciones correspondientes y de eso resulta
que tenemos un flujo de masa de 5.83 kilogramos por segundo. Entonces, este sería la respuesta a lo que es el inciso A, que es el flujo de masa. Entonces, ese lo voy a anotar por aquí. Y de esta forma, pues ya tenemos el inciso A. La otra cosa que nos pregunta también es la velocidad de salida. ¿Cómo vamos a calcular la velocidad de salida? Ahí tenemos que partir de la ecuación general y hacer toda una deducción y despeje para poder obtenerla. Entonces voy a borrar esto para poder escribir lo otro. Entonces, partiendo de la ecuación general, tenemos que la transferencia de calor en el volumen de control menos el trabajo va a ser igual al flujo de masa por delta H más delta S más delta EP, que se parece mucho a la que estábamos usando en el capítulo anterior. Entonces, pero ahora en este caso sí hay flujo de masa. Entonces, en este caso, pues al no haber elevación, eliminamos lo que es la energía potencial. También al no haber fricción ni nada de eso, eliminamos la energía, en este caso la energía cinética no se elimina porque al tener nosotros esa velocidad de entrada, es precisamente en este término donde la vamos a involucrar. El cambio de entalpía tampoco lo podemos eliminar porque sí hay transferencia de calor, hay cambio en la temperatura, por lo tanto va a haber cambio en la entalpía. El trabajo, en este caso, sí lo podemos eliminar porque no nos especifica ni que esté entrando al sistema ni que esté saliendo. Entonces, por eso también eliminamos el trabajo. Entonces, nos quedan los siguientes términos, que es la transferencia de calor, tenemos el flujo de masa, tenemos el cambio de entalpía y el cambio de la energía cinética. Entonces, de ahí, nosotros podemos decir que si despejamos delta S, porque ahí es donde se involucra la velocidad, que nos interesa saber la velocidad de salida, pues vamos a tener que delta S sería igual al flujo de calor en el volumen de control entre el flujo de masa menos el cambio en la entalpía. ¿Sí? Este está multiplicando aquí, lo paso dividiendo, este está sumando aquí, lo paso restando y me queda de la siguiente manera. Entonces, este sí lo conozco porque son los 40 kilojoules por segundo, el flujo de masa ya lo calculé porque lo tengo allá, son los 5.83 kilogramos por segundo y me faltaría el cambio en la entalpía. Pero en este caso el cambio de la entalpía pues no es no lo puedo conocer todavía, pero también hay otra forma de calcular la energía cinética que es la siguiente. Entonces, la otra fórmula para calcular la energía cinética es conociendo las dos velocidades, porque en este caso lo que a nosotros nos interesa es conocer la velocidad de salida. Entonces, por eso es que necesitamos dos formas de poder calcularla para poder igualar. Entonces, si la energía cinética es igual a esto, pero también es igual a esto, entonces
Entonces nosotros podemos decir que la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado entre 2 por el factor es igual al flujo de calor por el flujo de masa menos delta H. ¿Sí? Entonces, aquí ya estamos involucrando la velocidad de salida y lo que tenemos que hacer es despejarla para poder obtener con todos estos datos la velocidad de entrada si la conozco y los cambios en la entalpía los puedo conocer mediante las condiciones iniciales y finales. Al inicio yo sé que es un vapor sobrecalentado y muy probablemente también en la salida, eso ahorita lo vamos a checar, pero tenemos maneras de encontrar las entalpías. Entonces de aquí nosotros despejamos la velocidad de salida y tenemos que ¿sí? Aquí hacemos el despeje primero, tenemos que pasar todos los términos que tenemos allá para acá. Entonces, si se fijan, tenemos el despeje, este término que es QVC sobre M menos delta H es este. Entonces, este término que está aquí, que es 2 por F, que está dividiendo, lo paso multiplicando y luego la velocidad de entrada que está restando la paso sumando. Aquí, esta sería la velocidad de entrada al cuadrado. Y aquí el detalle está en que la velocidad de salida acá está elevada al cuadrado. Entonces, la forma de quitar esa elevación al cuadrado pues es la raíz, que sería la operación inversa. Entonces, de aquí tenemos que la velocidad de salida sería igual a la raíz cuadrada de todo esto, ¿sí? Entonces, esta formulita es la que vamos a utilizar para calcular la velocidad de salida. Entonces, como les decía, este término ya lo tenemos, este ya lo tenemos, este ya lo tenemos. Nos faltan las entalpías. ¿Cómo las voy a determinar? Bueno, dijimos que a la entrada, ¿esas dónde las escribí? Bueno, las voy a poner aquí. La entalpía 1 va a ser igual a lo que ya habíamos encontrado, decíamos que era un vapor sobrecalentado, entonces es 5 megapascales y 500 grados centígrados. Entonces está que la entalpía bajo esas condiciones es igual a 3433.8 kilojoules por kilogramo. Y la entalpía 2 también la vamos a sacar de acá. Tenemos que la presión son 2 megapascales. Entonces vamos nada más para verificar. Presión 2 megapascales le corresponde una temperatura de saturación de 212. Entonces, si tenemos 400 grados, quiere decir que también es un vapor sobrecalentado. Entonces me voy a la tabla A6 otra vez, busco 2 megapascales y busco los 400 grados y tengo que sería la entalpía 3247.6 kilojoules por kilogramo, ¿sí? Entonces, delta H pues sería la diferencia entre estas dos. Entonces, para sustituir, ya tenemos las entalpías, que ahí lo pueden hacer directo acá, pero de por sí la ecuación está muy larga, entonces luego se confunde uno. Entonces lo que podemos hacer es calcular delta H, que va a ser igual a H2 menos H1, entonces delta H va a ser igual a 3247.6 menos 3433.8
estos van a ser kilojoules por kilogramo. Y de aquí resulta que delta H va a ser igual a menos 186.2 kilojoules por kilogramo. Entonces, ya tenemos delta H también. Pues el factor nada más hay que sustituirlo. Entonces, ya tenemos toda la información necesaria para poder sustituir en esta ecuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a poner todos los valores. Nada más que para esto voy a borrar aquí arriba para ponerlo. Voy a dejar ahí nada más el valor de delta H también para tenerlo en cuenta. Y vamos a sustituir que la velocidad de salida va a ser igual a los 90 kilojoules sobre segundo entre el flujo de masa, que serían los 5.83 kilogramos por segundo. Esto por 2. Sería menos. Esto menos delta H, que tiene signo negativo, entonces igual sería menos 186.2. Estos son kilojoules por kilogramo. Y luego todo eso por 2 veces el factor que hemos venido utilizando, que sería 1000 metros cuadrados, segundos cuadrados, que esto equivale a 1 kilojoule por kilogramo. ¿Sí? Entonces, esa sería esta parte. Y por último tenemos la velocidad de entrada, que sería más 80 metros sobre segundo, y esto está elevado al cuadrado. Y a todo eso le sacamos la raíz cuadrada. Entonces vamos a hacer el análisis de las unidades. En esta primera parte elimino segundos y me quedan kilojoules por kilogramo, que se van a restar con estos kilojoules por kilogramo, y que al multiplicarlo por kilogramos sobre kilojoule, aquí eliminaríamos estos. Y me quedarían, serían metros al cuadrado entre segundo al cuadrado. Al sacarle la raíz, entonces elimino y me quedaría metros sobre segundo. Entonces, la velocidad de salida sería igual, ya realizando todas esas operaciones, tenemos que la velocidad de salida sería igual a 640.05 metros sobre segundo. Entonces, esta sería la respuesta al inciso B, 640.05 metros sobre segundo. Y por último nos faltaría determinar el área de salida, que en este caso, si recordamos, voy a borrar esto para poder hacer el último inciso. Y para este caso volvemos a la ecuación del flujo de masa, que si se acuerdan teníamos que el flujo de masa era igual a la velocidad de salida por puede ser de salida o de entrada, dependiendo los datos que tengamos. En este caso, como estamos interesados con el área de salida, vamos a utilizar esos datos. El área de salida entre
el volumen específico de salida. Entonces, la velocidad la conocemos, el flujo lo conocemos, el volumen específico lo podemos conocer porque sabemos que es vapor sobrecalentado y así como sacamos la entalpía, sacamos el volumen específico. Entonces de aquí despejamos que el área de salida sería igual al flujo de masa por el volumen específico de salida entre la velocidad de salida. Entonces, sustituyendo, tendríamos que el área de salida va a ser igual al flujo de masa, que son los 5.83 kilogramos por segundo, por el volumen específico, que se lo sacamos de la tabla, a 2 megapascales y 400 grados, sería 0.15 metros cúbicos sobre kilogramo, y eso entre la velocidad de salida, que serían los 640.05, estos son metros sobre segundo. Aquí eliminaría kilogramos con kilogramos, segundos con segundos, metros cúbicos, aquí me quedaría metros cuadrados. Por lo tanto, el área de salida sería igual a 1.37 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Que si queremos convertirlo a centímetros cuadrados, pues únicamente lo multiplicamos por 100 al cuadrado y podemos decir entonces que sería igual a 13.77 centímetros cuadrados. Y esta sería el área de salida. ¿Sí? Y de esa forma, pues terminamos el problema. Ya respondimos los 3 incisos. Si se fijan, vimos cómo fuimos utilizando las diferentes fórmulas para poder llegar a la solución. Utilizamos herramientas como igualar ecuaciones, despejamos y todo esto, pero es importante que no dejemos de lado lo que hemos venido viendo todo el curso. Si sabemos identificar si es vapor sobrecalentado, si es vapor saturado, si bajo ciertas condiciones puedo encontrar datos en las tablas, todo eso lo seguimos utilizando acá, nada más complementando pues que en este caso tenemos flujos de masa, tenemos términos como la velocidad, como área de entrada, área de salida. Entonces, pero bueno, con eso terminamos esto. Cualquier duda pues me pueden contactar por ahí por Slack, y vamos a seguir haciendo ejercicios parecidos a este.